hace falta algún tipo de llamado y orientación a la población desde el punto de vista de la racionalización del agua. A mí me parece muy absurdo cuando queremos limitarnos a la racionalización del agua prohibiendo piscinas en los barrios, lo cual me parece una Sí, medida sí, eso es muy... sin impacto estructural Eso es y como sobre todo eso es como sacar partiendo. la nota de prensa de la época. Sí, viene de un profundo sentido de elitismo, Claro, porque además implica ese eso, tipo de ¿verdad? medidas, claro que sí. Porque la piscina Entonces, de los ricos nadie las toca. nadie la toca. Sin embargo, el que ponga una piscina plástica en un barrio se la quiero ir a quitar. No, lo llaman preso. Entonces, esos son disparates de medidas desde mi punto de vista. Ahora, se debería tener en pie una campaña de orientación hacia la racionalización del uso del agua. Estamos en una situación, señores, sumamente crítica desde el punto de vista del nivel de escasez, de la situación de las presas y sin embargo no hay un mensaje ni hay un llamado a la población Yo no de sé, cómo hacer un uso más racional en momentos en que sencillamente estamos en una crisis. Y ese tipo de temas no se resuelve con una declaración a los medios de comunicación. Eso tiene que ir acompañado de una campaña mucho más estructural donde mucha gente necesita entender qué es lo que tiene que hacer para racionalizar y sobre todo para crear mayor conciencia de que aquellos que sí están teniendo acceso, en la medida en que desperdician agua, van quitando oportunidad para que otros sí puedan tener acceso. y dan Y nada de oportunidades eso está y ocurriendo. incrementan el riesgo de llegar a un momento de no tenerla. Sí, pero Eh, supongamos que se sienten en una situación de falsa seguridad. exacto. Al final de cuentas, tienen que entender también que aquí hay muchísima gente que no está teniendo acceso continuo al agua Ahora, potable. Y eso yo se no convierte sé, en un problema terrible yo para no las sé si a ti te familias. tocó, no sé. eh, el país tuvo siempre una campaña de agua. Yo las llegué a ver en unos momentos. Tú llegaste, incluso que decías que el agua es vida, no la Sí, sí, desperdicies, sí. todas esas cosas. Y las emisoras, los medios eran... Pero todo eso ha desaparecido. Nadie pone eso. De hecho, fíjate que aún el sentido de ahorro nunca ha sido una política de los gobiernos democráticos del país, que lo fue siempre de Balaguer, por ejemplo, un gobierno conservador. Sí. El ahorro. Y para Balaguer siempre él estaba en ahorro. En ahorro, en ahorro, en ahorro. Eh, porque lo tenía casi como una política transversal, como una actitud. Y una economía yo creo que necesita eso. Entonces la democracia está convencida que no, que el problema de la economía es gastar, 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 gastar. Y entonces tenemos el país endeudado, tenemos los ríos destruidos, los gobiernos democráticos no hacen espacio libre para la gente, áreas verdes. Toda la que está en la capital la ha hecho Balaguer, la dejó Balaguer. Y lo que ha hecho la democracia es quitarle pedazos a esas áreas para ir haciendo cosas. Pero Así nadie se le es. ha ocurrido que esto necesita un espacio disponible. Bueno, la alcaldesa, que por cierto, a propósito que hoy es el día de la sufragista, es la primera alcaldesa de la ciudad, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años que tenemos? Uf. 500, qué sé yo cuánto. Entonces, en un proyecto, porque no es una cosa que ha hecho, en un proyecto que ha presentado, ha generado una propuesta de ir construyendo esas áreas verdes. Pero yo te digo, estos son temas de agenda política y no está en la agenda, no parece estar en la agenda prioritaria de la mayoría de los partidos, casi de ninguno, Lamentablemente. lamentablemente. El propio presidente, que fue un tema incluso que lo incorporó desde su campaña inicial, creo que todavía no aparecía ni siquiera como un candidato ganador. Trabajó este tema, porque yo llegué a ir a un par de ocasiones en que él invitaba a los directores para explicarnos el tema del agua y parecía un tema muy interesante. Sin embargo, tú sientes que en la política ya del Estado no aparece el agua con tanta prioridad, ¿verdad? Sí. Presentaron el tema del pacto por el agua, pero bueno, es como haciendo paño con pasta y no haciendo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que la sequía, y por eso digo, nos deja una tarea importante de saber cómo nos tenemos que preparar, porque estas sequías son coyunturales, esta es de ahora, pero cuando llueva, la sequía no se va a terminar, está en el calendario, en algún momento volverá.
¿verdad? Algún fenómeno volverá. Entonces, estamos en campaña ahora. Pero tampoco tú ves en el vocablo de los partidos de la oposición ninguna preocupación No. con estos temas. ¿No? ¿Mm? Ciertamente. Y entonces ahora, para complicarse no, el sargazo se suma como un tema por resolver también, ¿verdad? Mira, y a propósito de que no había tenido la oportunidad de comentarlo aquí, mientras tenemos problemas de agua, problemas de suministro de energía que se han estado registrando Sí. en muchos sectores, muchas quejas de la gente. Aparece hoy una publicación de la Superintendencia de Energía, como que aquí no pasa nada, pero bueno, en sentido general, en esa misma superintendencia hay un proyecto de reglamento que yo creo que es muy preocupante, porque yo creo que va sencillamente en el camino contrario a lo que se supone que es la ruta que deberíamos estar siguiendo. Aquí hay una ley de incentivos a la energía renovable, por razones más que evidentes. Y eso ha hecho que mucha gente vaya asumiendo la decisión de instalar paneles eléctricos, paneles solares, lo cual es extremadamente importante y ojalá se llenaran las ciudades completas de paneles solares y se están haciendo instalaciones de generación con paneles solares. Aquí el Estado debe propiciar que tu casa tú lo hagas y que todo proyecto de aprobación tiene que tener un panel solar. Totalmente, porque Como se parte supone integral de se supone que hacia allá queremos ir. Claro. Sin embargo, resulta que en la Superintendencia de Electricidad ahora hay un proyecto de reglamento que busca establecer un cargo por potencia para todos aquellos que instalen paneles solares. Lo cual significa, bueno, si tú vas a estar generando energía y vas a estar reduciendo tu factura, pero yo necesito que tu factura se mantenga alta, entonces yo te voy a poner un cargo de potencia desde el momento en que tú vayas a instalar paneles solares. Y esos son absurdos desde el punto de vista de políticas públicas. Porque si usted tiene una ley de incentivo y aquí se supone que queremos diversificar la matriz y sabemos que aquí hay problemas de generación, ¿cómo vamos a priorizar el flujo de caja de las EDES sencillamente para entonces echarle tierra a una política de generación de energía renovable para que entonces todo el mundo termine pagándole las EDES a pesar de que tenga una instalación de paneles solares? Yo no entiendo la lógica de que se tomen y se permitan que decisiones como esas avancen en este país. Claro, mira, tú sabes lo que hacía la Unión Europea cuando decidió incentivar la energía limpia, la pagaba el doble. Pero por supuesto, porque hay un sentido de buscar mayor generación de esa forma, no solamente por el sentido de economía de la gente, sino para que se vaya diversificando la matriz y porque tiene un impacto más limpio. Entonces, que desde la misma Superintendencia de Electricidad se esté impulsando un proyecto como este, que lo que va a tener como efecto es desincentivar vía reglamento la instalación de paneles solares, me parece una locura. Yo te pregunto una cosa. Eso se supone que es un plan estratégico de un país, de un gobierno, ¿verdad? Que decide hacer eso. Entonces, ¿cómo es posible que tú decides en tu estrategia hacer eso y luego una instancia del mismo gobierno decide hacer otra cosa, que va contraria a eso? Pero parecería que nadie se entera y a nadie le importa. ¿Es así? O es que la estrategia la cambia, pero no la dice, no la comunica. Porque si usted va a hacer los paneles, va a hacer la inversión y entonces la consecuencia es que usted me va a subir la potencia para que mi factura se mantenga alta y yo siga pagando, entonces primero pierde el sentido de que yo haga la inversión. ¿Verdad? Sí. Porque tú dices, entonces, ¿qué sentido tiene? Sigo pagando la energía y al gobierno que me la suministra. Y todo el problema es el flujo de caja de las sedes. Claro, porque quieren seguir cobrándote. Entonces, ojalá que se reanalice esa propuesta que hay a nivel de la Superintendencia de Electricidad, porque la verdad es que es muy preocupante que esa sea la actitud. Pero yo pienso, respecto a las energías renovables. Y te lo digo bastante en serio. Si tú este es un país que debería, en gran medida, depender de sus propios recursos energéticos. ¿Cuáles son nuestros recursos naturales energéticos? El sol, el viento, el agua, que es nuestra riqueza, porque no tenemos petróleo, no tenemos que hacer asuntos, y sin embargo, eso no se tiene en la estrategia como un asunto.
es más fácil, compramos petróleo, están los intereses, yo no te quito porque te está en el negocio y quita la cosa. Entonces, si tú tienes eso, lo lógico es que el propio Estado, todas esas oficinas públicas deberían estar llenas de paneles. Aún las viejas edificaciones, montar los paneles. Pero todos los edificios nuevos, públicos y privados, deberían tener como condición, usted me tiene que traer en su diseño la colocación de paneles solares. Y probablemente en el diseño promover que también usted me traiga la claridad del uso de la luz, porque aquí somos contrarios al uso de la luz, un país del Caribe, como dijo el Papa Juan Pablo II cuando vino por primera vez al Caribe, en su informe a la Santa Sede, me sorprendió la luz del Caribe, un país claro, limpio, en una Europa gris, que tú sabes, ¿verdad? Gris, todo oscuro, todo. Entonces, los edificios aquí están diseñados para usar energía. Tengo que prender la luz porque cierro todo, me encierro como en un cajón. Cuando usted, como en su diseño arquitectónico, usted usa un diseño para que la luz del día sea utilizada también, que es un recurso que te da la naturaleza. Exacto. Que tú no tengas que prender un bombillo para yo ver en un cuarto a las 10 de la mañana, o a las 11 de la mañana, o a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Así es. Bueno.